Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender su auténtico mensaje. Como he prometido ayer, hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de Testimonios Directos en la Iglesia, que es la obra que se tiene que hacer al final del día de la expiación en realidad, o mejor dicho, en el día de la expiación, con este pueblo remanente que tendrá que glorificar a Dios. La reflexión está titulada Testimonios directos en la Iglesia, la segunda parte. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios. Peligros de los postreros días. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Y debemos de entender que este mensaje está dirigido a este pueblo remanente, este pueblo final, ¿verdad? Como de hecho, y aquí me voy a parar un momento que no estaba pensado en hacerlo, pero deberíamos de entender, mis queridos hermanos, que todo este mensaje de amonestación está dirigido a este pueblo remanente, a este pueblo final, que tendrá que glorificar a Dios en su segunda venida, que estará en vida, ¿verdad? De pie. Si entendemos bien nuestra historia, podemos darnos cuenta que hasta 1888 no había tanto mensaje. Y no había tanto mensaje de amonestación. Sí lo había, pero no tanto, ¿verdad? ¿Por qué después de 1888 es necesario que se ponga por escrito todo este mensaje? Creo que sabemos, o espero que sabemos, que los últimos años de vida de la sierva fueron dedicados a escribir casi todo lo que tenemos, a excepción de algunas compilaciones y algunos libros, ¿verdad?, que hemos ido preparando a lo largo del tiempo. Pero la sierva se dedicó a escribir. Por eso vemos en esos textos mucha amonestación. Mucha amonestación a los maestros de Israel, porque son los que en realidad modelan el pueblo de Dios, la iglesia, y mucha amonestación también a este remanente final. ¿Por qué? Porque Dios tenía, voy a utilizar la expresión así, ¿verdad? Tenía la esperanza, la confianza, que en algún momento de nuestra historia habrá un pueblo remanente, un pueblo que entienda el auténtico mensaje de las Escrituras, ¿verdad? Y que entiendan este mensaje que les fue enviado en 1888 y que por desgracia fue rechazado. Aquí deberíamos también de hacer un paralelismo con el pueblo de Israel. A través de Cristo y de los apóstoles, al pueblo judío también le fue enviado un mensaje. Hasta Esteban, que lo mataron, igual como hicieron con los apóstoles, igual como hicieron con Cristo, ¿verdad? Deberíamos de entender que el mensaje de 1888 fue el mensaje para la iglesia. Y que igual como los judíos, la iglesia rechazó el mensaje y rechazó al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está esperando Dios? Corporativamente, y podemos mirar la historia para darnos cuenta de que corporativamente hemos ido de mal en peor. La realidad es esa y no otra. ¿Que la expansión a lo largo del mundo se ha hecho? Sí, pero esto no significa nada. El mal también se expande. ¿Qué significa? ¿Un éxito? No. El éxito
consiste en otra cosa y hoy vamos a tratar de entender este asunto, ¿verdad? La realidad es que Dios está esperando un pueblo, un remanente, que abra su mente y que entienda el auténtico mensaje y que con este pueblo pueda hacer esta obra universal y con esto se acabe la historia de este mundo. Por eso debemos de entender que todas esas amonestaciones en realidad están dirigidas a ese pueblo, con la esperanza, con el propósito de que este pueblo se despierte, ¿verdad? Y que pueda entender este mensaje. Por eso me he parado aquí para poner un contexto para que se pueda entender qué es lo que nuestro Dios quiere transmitirnos, ¿verdad? Yo sé que esta realidad es dura de aceptar, igual que para los judíos, pero que las consecuencias serán las que tienen que ser y que vienen en las advertencias, ¿verdad? Debemos de cernirnos a la realidad de Dios, no a la que nos gustaría o a la que tratamos de construir nosotros, sin Dios, ¿verdad? Lo digo porque ya hemos tratado estos asuntos y a estas alturas deberíamos de entender este asunto, mis queridos hermanos. Pero vamos a ver hoy por qué no lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro auténtico problema? Y Dios lo ha señalado. Lo que pasa es que somos tercos igual que los judíos y a pesar de las evidencias no queremos escuchar, no queremos asumir y obedecer, ¿verdad? Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Cuán necesario es que todos los que temen a Dios, y esas palabras tienen mucha profundidad, que todos los que temen a Dios llaman su ley, se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados, atentos, que han separado a Dios de su pueblo. ¿Entendemos lo que nos está diciendo? Que han separado a Dios de su pueblo. ¿Y cuál es el Dios del pueblo? Tiene mucha profundidad eso, pero no me voy a parar porque si no nos vamos a quedar 2 horas aquí, ¿verdad? Pero os invito, mis queridos hermanos, que reflexionéis. A través de lo escrito está para que podamos entender estas palabras que aparentemente son sencillas, tienen mucha profundidad y mucha historia, ¿verdad? Y estamos invitados a entender esa historia si queremos ser parte de este pueblo remanente, ¿verdad? Fijaos, lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. Paralelismo con los judíos en el tiempo de Cristo. Hagamos el paralelismo, la historia está para aprender de ella. Por lo tanto, necesitamos entender realidades profundas, mis queridos hermanos. No son palabras baratas. Y aquí tenemos que entender algo sumamente importante. El pueblo de Dios piensa que todo este mensaje, cuando alguien, como yo por ejemplo, pero hay mucha más gente que está haciendo este trabajo ahora, cuando resaltan todas esas verdades con el propósito que Dios tiene, no otro, con el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Porque este mensaje no es mi mensaje, viene de lo alto y tiene un propósito y un destinatario, ¿verdad? Mucha gente piensa, oye, que estás hablando en contra de la iglesia. Deberíamos de entender una realidad
que no nos gusta, no queremos aceptarla, que nos cuesta que se nos meta en la cabeza. Antes nos dijo que nuestros pecados han separado a Dios de su pueblo. Por lo tanto, Dios, o sea, el pueblo anda sin Dios, sin el auténtico Dios. La visión de los dos tronos dice que sí que tiene un Dios, pero que no es el auténtico Dios, ¿verdad? Cuando estamos proclamando este mensaje, mucha gente interpreta que esto va dirigido en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué es la iglesia? O mejor dicho, ¿quién es la iglesia? Si la cabeza de la iglesia debe ser y es de la auténtica iglesia, ¿es Cristo? ¿Cómo es que nosotros interpretamos que este mensaje, que la fuente de origen es Cristo, y si la iglesia, su cabeza es Cristo, y todos aquellos que temen a Dios, ¿verdad?, que son su iglesia, todos aquellos que temen a Dios y aman su ley, ¿verdad?, son su iglesia. ¿Cómo es que este mensaje va en contra, o sea, tiene como origen a Cristo y va dirigido hacia el cuerpo de Cristo? Sin embargo, el cuerpo de Cristo no quiere recibir el tratamiento, la curación que la cabeza le da para su cuerpo. ¿Entendemos el malentendimiento de quién es la iglesia y quién es su cabeza, es decir, su liderazgo? Porque hoy vamos a tratar de entender este asunto, mis queridos hermanos, porque estamos profundamente equivocados en la interpretación y en la aceptación del mensaje que el mismo Cristo envía a su cuerpo, a los que temen a Dios y aman su ley, y que se humillen delante de Él. Porque esa es su iglesia, no la corporación. Recordad que de la iglesia de la Odisea habrá solamente un remanente. Y hay que entender muy bien quién es ese remanente. Está en lo escrito, está. ¿Quién es ese remanente? ¿La corporación? Qué profundamente equivocados estamos, mi querido hermano. Qué profundamente equivocados estamos. Su auténtica iglesia es los que temen a Dios, llaman su ley, incluido este mensaje, porque es resultante de la ley de Dios, del carácter de Dios, ¿verdad?, que aman su ley y que se humillan delante de Él. Esta es la auténtica iglesia, y no la corporación ni cualquier otra cosa. Y quien sabe quién es el remanente, sabrá que el remanente es de muchas partes. Es de muchas partes. Me refiero al auténtico remanente al final, aquel que glorificará a Dios. Fijaos lo que nos dice, porque nos da la solución, ¿verdad? Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración. Siempre, siempre, siempre nos dirige a esto, siempre. Y no nos preguntamos por qué. ¿Qué tenemos que entender de la palabra de Dios? Que lo llevamos estudiando siempre. ¿Qué es lo que todavía no hemos entendido? Y encima nos dice que el pecado ha separado a Dios de su pueblo. Es decir, que su pueblo anda sin Dios. ¿Y qué tengo que aprender yo de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Porque esta es la solución de Dios, mis queridos hermanos. Mirad y vivid
Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Mirar, entender y vivir. Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor. Y dice individualmente, no corporativamente. Individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Sobre todas las cosas. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Y es justamente lo que trataremos de entender hoy, mis queridos hermanos, porque tenemos tantos conceptos erróneos y por eso nos va como nos va. Repetimos la historia de los judíos y ni siquiera nos damos cuenta. Es justo lo que nos decía el texto de antes. La mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. ¿Por qué nos contentamos? Porque creemos que estamos bien. Sin embargo, Dios dice que Él está separado de su pueblo. Y no entendemos esa realidad, mis queridos hermanos. Yo sé que esas son palabras duras. Pero si entiendes la realidad de Dios, es más dura todavía. Es que andamos sin Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa. La vida de humillación y muerte, y atentos aquí porque esas palabras tienen mucha profundidad, lo hemos tratado aquí, pero he tratado de resaltarlo para que entendamos por qué está diciendo lo que está diciendo, y no me voy a parar a explicar esto. Id para atrás y entended de lo que está hablando. La vida de humillación y muerte de vergüenza de Cristo. ¿Por qué lo dice de vergüenza? Si es la expiación, ¿por qué es una muerte de vergüenza? Entended, abrid la mente. La muerte de vergüenza de Cristo ha pagado el precio de la salvación de cada alma. La vida eterna en el reino de Dios es el mayor incentivo para el servicio consagrado. La vida eterna en el reino de Dios es el mayor incentivo, la mayor paga, nos dice, no otra, sino que esa, la que da Dios, Dios paga, la cabeza de su iglesia. La vida eterna en el reino de Dios es el mayor incentivo para el servicio consagrado que puede ofrecer a los hombres y mujeres. Y aquí hay mucho que entender, porque nosotros estamos adorando a otra cosa y no a la cabeza. Por eso decimos que todo este mal va en contra de la iglesia. La pregunta es, ¿quién fomenta este pensamiento? ¿Quién fomenta esa idea de que todo esto, que es fuente y origen Cristo, y que va dirigido a su iglesia, su cuerpo, alguien interpreta que eso está mal, que esta curación no se le tiene que aplicar, porque la iglesia está bien? ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Las capacidades han sido confiadas a cada alma, dice las capacidades, la preparación, la consagración. Las capacidades han sido confiadas a cada alma. Son talentos que deben ser mejorados por un servicio fiel para que Cristo en su venida reciba lo suyo con usura. Escuchamos mucho de la educación superior. Y estad atentos, mis queridos hermanos, y despertad. Entended la realidad que Dios nos envía, no aquella que nosotros hemos construido. Sin Dios. Escuchamos mucho de la educación superior como el mundo considera el tema. Como el mundo considera el tema. Y ahora vamos a ver cómo lo considera Dios. ¿Qué es educación superior?
Pero aquellos que ignoran la educación superior tal y como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, ignoran lo que constituye la educación superior. Y ahora vamos a ver qué es la educación superior y sobre todo, ¿por qué nos dice esto? La educación superior significa conformidad con los términos de la salvación. ¿Qué significa la educación superior? Conformidad con los términos de la salvación. Abarca la experiencia de mirar diariamente a Jesús. ¿Qué es la educación superior? Mirar diariamente a Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra. Lo leímos antes. A través de su palabra, individualmente. Abarca la experiencia de mirar diariamente a Jesús y de trabajar junto con Cristo para la salvación de los que perecen. ¿Y de quién es esa tarea? De cada uno individualmente. Porque aquí nos decía, son talentos que deben ser mejorados por un servicio fiel para que Cristo en su venida reciba los suyos con usura. ¿Verdad? Por lo tanto, esos talentos han sido confiados a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero ¿por qué nos dice aquí Dios? Y nos habla de la educación superior. Porque dice, escuchamos mucho de la educación superior como el mundo considera el tema. ¿Qué pasaba? Para que entendamos, mis queridos hermanos, qué es lo que ha pasado en 1888 y la influencia de lo que allí pasó, es que después de aquel momento, los líderes de la iglesia estaban tratando de irse a estudiar a otras escuelas fuera de nuestro ámbito, ¿verdad? Y las nuestras no eran más que escuelas de preparación, lo que está pasando hoy en día también con los ancianos de iglesia, ¿verdad? Pues esas mismas preparaciones las habían en aquel entonces. Entonces, ellos trataban de irse a estudiar las universidades fuera de la iglesia. Por eso la sierva dice, escuchamos mucho de la educación superior. Algunos querían colocarse por encima del pueblo. ¿Entendéis? Sobresalir. Crear esa élite de la que nos habla en muchos textos y hemos venido tratando aquí. Pero ¿de quién era esa obra? De ese pueblo separado de Dios, porque lo acababan de rechazar y su mensaje y el Espíritu Santo se fue. Entonces, ¿de quién era esta obra? Del otro espíritu. La visión de los dos tronos lo explica muy bien. Otra cosa es que no nos guste, eso ya lo sé. Pero lo explica muy bien. Rechazamos al Espíritu Santo y nos quedamos bajo el amparo de otro Dios que ocupó el trono, ¿verdad? Que abandonó Cristo del lugar santo. Y eso es lo que estaba pasando como consecuencia de aquello. Escuchamos mucho de la educación superior como el mundo considera el tema. Y Dios puso las cosas en su sitio, en su correcto sitio, pero no le hicimos caso. Por eso nos va como nos va, ¿verdad? Pero aquellos que ignoran la educación superior, la auténtica educación superior, tal y como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, ignoran lo que constituye la educación superior. ¿Y cuál es la auténtica educación superior? La con el Espíritu Santo. Y claro, ¿por qué sentían ellos la necesidad del Espíritu Santo? Porque no lo tenían, lo acababan de rechazar. Ellos necesitaban esa educación superior, ¿verdad? Porque ya no tenían educación superior, ya no tenían al Espíritu Santo. ¿Y cuál era el espíritu detrás que fomentaba todo esto?
¿Entendemos, mis queridos hermanos, la realidad? La de Dios no es mía, yo no he escrito nada de esto. Está escrito hace tiempo, ¿verdad? La educación superior significa conformidad con los términos de la salvación, con lo que está escrito en la palabra de Dios, con el plan de Dios, tal como Él lo ha establecido. No planes que hacen los hombres sin Dios. Lo vimos en reflexiones anteriores. ¿Entendemos ahora la auténtica realidad de Dios, mis queridos hermanos? ¿Y por qué vamos como vamos? ¿Entendemos? Abarca la experiencia de mirar diariamente a Jesús y de trabajar junto con Cristo para la salvación de los que perecen. Cuando dice trabajar junto con Cristo, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué lo está diciendo a nivel individualmente? Porque a nivel corporativo ya no está. Solamente está a nivel individual. Cristo, a trabajar junto con Cristo, con su Espíritu, ¿verdad? Para la salvación de los que perecen. Entonces, ¿de quién es esa obra? De todos los que realmente conocen el Evangelio. Es la obra de todos. ¿Entendemos? Y no hay nadie que esté por encima que tiene que trazar planes y la manera que tiene que hacerlo, sino que es una obra individual. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Cada uno cogieron una dirección del mundo y se fueron a predicar el Evangelio al mundo. No mandaron a otros, no, se fueron ellos mismos. Pues esta es la obra que tenemos que hacer tú y yo, mi querido hermano, nadie más. Y eso no es hablar en contra de nadie, sino colocar las cosas como Dios las manda. ¿Entendemos? Porque esto está escrito por Dios, no por mí. ¿Entendéis, mis queridos hermanos? La ociosidad es pecado. Es decir, estar tranquilos, porque otros tienen que hacer lo que tengan que hacer, ¿verdad? La ociosidad es pecado, porque hay un mundo por el que hay que trabajar. Cristo entregó su vida a la obra de levantar a los caídos y a los pecadores. Aunque era el príncipe del cielo, vivió, sufrió y murió bajo el abuso y el desprecio de los hombres caídos. Y esto para preparar las mansiones de la familia humana en las cortes celestiales. Y atentos aquí. Cristo impartió una instrucción del más alto nivel. ¿Hay algo por encima? ¿Hay algo por encima de su espíritu en nosotros? Pues no, mis queridos hermanos. Y alguien nos ha engañado. Alguien nos ha engañado. ¿Podemos imaginarnos una educación más alta que la que se obtiene en cooperación con Él? ¿Hay algún tipo de preparación más alta que eso? Dice, ¿podemos imaginarnos una educación más alta que la que se obtiene en cooperación con Él? Por lo tanto, ¿entendéis, mis queridos hermanos, cuál es mi responsabilidad y la tuya? Esta es nuestra responsabilidad, entregada por Dios a cada uno de nosotros, de predicar el Evangelio al mundo, y no una élite, un grupo especial que tiene que hacer ese trabajo. Que no, querido, que no. Eso no está previsto por Dios, ¿verdad? Y no estoy hablando de la organización de la iglesia. Estaba hasta 1888 también estuvo. Hay que mirar cómo estaba organizada la iglesia hasta 1888. Y tomar ejemplo. Porque había una iglesia organizada. La tenía entonces también. Pero ¿cómo estaba organizada? Hay que entender muy bien la auténtica realidad de Dios, ¿verdad? Nunca Dios quiso que haya una élite, jamás. Eso no es previsto por Dios y no lo fue previsto por Dios. Esta élite se creó después de rechazar el mensaje y al Espíritu Santo. Esto apareció después y no antes, ¿vale? Y eso no quiere decir que estoy hablando en contra de nadie. No, simplemente estoy colocando la realidad de Dios en su contexto correcto, ¿verdad? Ahora es nuestro momento de trabajar.
El fin de todas las cosas está cerca. Pronto llegará la noche en la que nadie podrá trabajar. Pronto llegará la noche y estamos allí, las puertas de esa noche. Pronto llegará la noche en la que nadie podrá trabajar. Esta noche está mucho más cerca de lo que muchos suponen. Levantad al hombre del Calvario ante los que viven en pecado. Y fijaos lo que nos dice aquí, para que entendamos lo que estoy tratando de explicaros, mis queridos hermanos. Trabajad a pluma y a voz, es decir, por escrito y predicado, para barrer las falsas ideas que se han apoderado de la mente de los hombres en cuanto a la educación superior. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nunca jamás es y ha sido la voluntad de Dios que haya una educación superior, una élite por encima del pueblo, porque la cabeza de ese cuerpo es Cristo. ¿Y el cuerpo, hay alguien por encima de alguien? ¿Es la mano más que el ojo? ¿O el ojo más que la mano? ¿O la boca? Este ejemplo lo tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Entendemos la realidad de Dios, mis queridos hermanos, y no es porque estoy hablando mal de nadie, porque en realidad no estoy hablando mal de nadie, sino que hay que colocar las cosas en su contexto correcto, y esto tiene implicaciones para ti y para mí. Que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo a un mundo que está en pecado. Coloca la obligación y la responsabilidad donde tiene que estar. Porque tenemos que trabajar en cooperación con su espíritu, esa más alta educación, para que el mundo reciba el mensaje que tiene que recibir. ¿Verdad? Por lo tanto, entendemos qué dice aquí. Trabajad a pluma y a voz, por escrito y predicando, ¿verdad? Para barrer las falsas ideas que se han apoderado de la mente. Y eso es lo que está pasando con la membresía de la iglesia, que piensa que hay una élite por encima. Y está profundamente equivocada. Esta gente tiene un propósito, sí, pero no el que se abroga. La cabeza de la iglesia es Cristo. El plan de salvación es de Cristo. La aplicación lo hace Cristo. ¿Cómo? A través de su espíritu en mí y en ti, mi querido hermano. ¿Entendéis? Trabajad a pluma y a voz para barrer las falsas ideas que han apoderado de la mente de los hombres en cuanto a la educación superior. Nadie es más que nadie, porque la auténtica educación superior es la con el Espíritu Santo, y hay solo un Espíritu en todos. Por lo tanto, ¿quién es más que alguien? ¿O quién es más que otro? ¿Entendéis la realidad de Dios, mis queridos hermanos? A todo trabajador, Cristo le da la orden. Ve a trabajar hoy en mi viña para la gloria de mi nombre. ¿A quién ha dado esta misión? A todo trabajador. Y cuando dice a todo trabajador, no le dice a los ociosos, sino a aquellos que aman a Dios y su ley, y se humillan ante sí. Aquellos son los auténticos trabajadores. A todo trabajador, Cristo le da la orden directa. Ve a trabajar hoy en mi viña para la gloria de mi nombre. Representar ante un mundo cargado de corrupción la bendición de la verdadera educación superior. ¿Cuál es esa bendición? De tener la presencia del Espíritu Santo, de su Espíritu, con nosotros. Esa es la bendición de la verdadera educación superior. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Esta es la auténtica realidad. Y repito una vez más, no estoy hablando en contra de nadie. Solamente estoy colocando en el contexto y en el marco correcto cuál es la responsabilidad que Dios me ha entregado a mí y a ti
y no a una élite. ¿Entiendes? La luz debe brillar de cada creyente. Los cansados, los agobiados, los con el corazón roto y los perplejos deben ser señalados a Cristo, la fuente de toda vida y fuerza espiritual. ¿Entendemos, mis queridos hermanos, la auténtica realidad? La palabra les habla a usted y a sus estudiantes. Se refiere a mí y a todos aquellos a los que yo le hablo de la palabra de Dios. A eso se refiere. Aquellos a los que yo le predico, le presento a Cristo. La palabra le habla a usted y a sus estudiantes. Sean fieles hombres minuciosos. Sean fieles hombres minuciosos. Buscad la educación superior, que es, y fijaos lo que dice aquí, buscad la educación superior, mientras antes lo dijo en contra de aquellos que buscaban esta educación superior, pero la buscaban en el mundo, ¿verdad? Querían colocarse por encima de los demás, esa élite especial, ¿verdad? Ese grupo especial. Y con eso Dios no está de acuerdo. Sin embargo, aquí dice, buscad la educación superior. ¿Cuál? La de su espíritu en nosotros. De eso estamos hablando, que es la total conformidad con la voluntad de Dios. Su espíritu en nosotros. Esa es la auténtica educación superior. Y seguramente cosecharéis la recompensa que viene como resultado de su recepción. Cuando os pongáis cada hora en esa posición en la que podáis ser los receptores de la bendición de Dios, el nombre del Señor será magnificado a través de vuestras vidas. ¿Entendéis la realidad que Dios nos quiere transmitir, queridos hermanos? Y no aquella que nosotros hemos construido sin Dios. ¿Entendemos la auténtica realidad? Lean cuidadosamente el capítulo 40 de Isaías. Aquellos que entregan su corazón al Señor para aprender su voluntad y sus caminos están recibiendo la más alta educación que es posible que reciban los mortales. No hay más. La auténtica educación superior es en la que se encuentra su espíritu en nosotros, guiados directamente por la cabeza. ¿Entendemos? Están construyendo su experiencia no de los sofismas del mundo, ¿entendemos? Sino sobre los principios puros y no contaminados de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿entendemos, mis queridos hermanos, cuál es la auténtica educación superior? ¿Entendéis el contexto correcto de las cosas? Y cuando estamos hablando de la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es Cristo, su espíritu en nosotros, en cada uno de aquellos que aman su ley, obedecen a Dios y se humillan ante sí. Aquella es su iglesia, en la que se encuentra su espíritu. Lo están marcando correctamente, mis queridos hermanos, para que podamos entender la auténtica realidad. Está preparando, y ahí deberíamos de entender que está preparando este último pueblo que encontrará a Dios de pie, que glorificará a Dios, ¿verdad? Que experimentará ese momento de impecabilidad, de la reconexión con su espíritu en su templo. Por eso es necesario esta obra ahora. ¿Y cómo lo interpretamos de mal, mis queridos? Fijaos por dónde empezamos. Confesando los pecados, y es así como debemos de terminar. Confesando nuestros pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos.
¿Entendemos la desgracia de nuestro pueblo, mis queridos hermanos? Espero que todos despertemos. Recordad, al final solo habrá un grupo pequeño que irá por el camino angosto. Un grupo pequeño que irá por el camino angosto. Y la mayoría estará en el tren. La mayoría estará en el tren. Recordad, no son palabras mías, el mensaje no es mío, es de lo alto. Y está preparado para esta última generación. Queridos hermanos, no podemos contentarnos con permanecer como estamos, porque estamos separados de Dios. No es mi palabra, está escrito. El que quiere entender, que entienda, y el que no, ha tomado su elección. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender esa auténtica realidad. Yo sé que es dolorosa, es profundamente dolorosa. Lo fue para mí cuando yo comprendí esta realidad, lo fue para mí tremenda. Os lo digo de mi alma y tengo testigos. Yo cuando entendí esta realidad, me enfadé muchísimo. Yo me hice la pregunta, ¿qué había estudiado yo hasta aquel momento? ¿Cómo es que no había entendido estas realidades? Yo me enfadé muchísimo conmigo mismo, no con nadie, conmigo mismo. ¿Cómo que he sido incapaz de entender esas realidades, queridos hermanos? Por eso he tomado la decisión de salir. Y aquellos que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo me di cuenta del valor que tenía este mensaje, me di cuenta de su importancia, pero también me di cuenta de sus consecuencias. Y yo en aquel momento morí frente a mí mismo. Decidí tomar la cruz de Cristo y seguir el mismo camino del Maestro. Eso no es fácil. No es fácil. Por eso nos dice que al final solo habrá un grupo pequeño. Porque se necesita mucha valentía entender, reconocer la auténtica realidad, la que Dios nos dice, queridos hermanos, no la que a mí me gusta. No, la que Dios me dice y proclamarla. Se necesita hombres valientes. Y no es porque estoy hablando de mí mismo, porque mi poder está en Cristo. Es Él, no soy yo. Es así como entendí la verdad, queridos hermanos, porque Cristo me la ha revelado. Yo la buscaba, es verdad, yo la buscaba. Pero no la entendí hasta que la entendí. Y cuando la entendí, tomé mi decisión. Yo sé que no es fácil, pero eso te toca a ti también, querido hermano y hermana. Tomar tu decisión. ¿Con Cristo o con este pueblo sin Dios? En tus manos está la decisión. Y espero, y confío, y ruego que tomes la decisión correcta. Esto no significa separarse de nada. Yo no me he separado de ninguna iglesia, aunque la iglesia en algún momento me podría separar. Yo sigo siendo miembro de mi iglesia, anciano de iglesia. No estoy en funciones todavía. Sería raro con todo lo que estoy diciendo. Pero todavía soy miembro de iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios permita. Y cuando no lo permita, yo iré a la iglesia igualmente. Porque la iglesia no es un lugar, no es una corporación. Mi iglesia sois vosotros, cada uno de vosotros, de mis hermanos. Cristo en todos nosotros, un cuerpo unido a través de su espíritu y de la verdad. Esta es la auténtica iglesia, aquellos que aman a Dios, a su ley y se humillan ante sí. Os deseo, mis queridos hermanos, que esta sea vuestra auténtica experiencia y que toméis vuestra decisión y que con poder de lo alto proclamemos la verdad
a un mundo que perece en la oscuridad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, mis queridos hermanos, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.